Hola, comenzamos ahora con la primera clase sobre el tema 3, que sería el capítulo 3 del apunte, que tiene que ver con algunos resultados del cálculo vectorial. Esto sigue siendo parte de un repaso de cálculo vectorial y espero que, bueno, que les resulte por otro lado novedoso el punto de vista que le vamos a dar a algunos temas. Comenzamos entonces hablando dando la definición de algunos operadores diferenciales, solo para repasarlos. El operador nabla es ese vector que vemos aquí, es un símbolo, es un vector de 3 derivadas parciales. El operador nabla es el vector que tiene su primera componente, la derivada con respecto a x, en la segunda la derivada respecto de y en la tercera la derivada respecto de z, si usamos variables x y z. Y si usamos variable x1, x2, x3, el operador nabla tiene en su primera componente la derivada respecto de x1, en su segunda componente la derivada respecto de x2 y en la tercera la derivada respecto de x3. Es así que definimos el gradiente de un campo escalar. Entonces un campo escalar es una función que a cada punto del espacio o de una región del espacio le asigna un número. Puede ser, por ejemplo, una temperatura o una densidad. Un número y no un vector. Entonces se define el gradiente de un campo escalar y se simboliza grad f o nabla f de la siguiente manera. Es el vector nabla, y voy a decir lo que sigue, entre comillas multiplicado por f. Eso quiere decir la derivada de f con respecto a x1 en la primera componente, la derivada de f con respecto a x2 en la segunda y la derivada de f con respecto a x3 en la tercera componente. Entonces, tomo un campo escalar, le calculo el gradiente y lo que obtengo es un campo vectorial. Es un campo de direcciones. Vamos a ver cuando estudiemos la ecuación del calor que si f es una temperatura, su gradiente apunta en la dirección opuesta a la que viaja el calor, a la que se desplaza el calor o se transmite o se difunde el calor. Muy bien. Entonces, con ese operador nabla hemos definido el gradiente. Con el mismo operador nabla se puede definir el concepto de divergencia de un campo vectorial. Entonces, ahora tengo un campo vectorial B que tiene 3 componentes. Por ejemplo, podría ser el gradiente de otro campo. Y le calculo o le defino su divergencia. La divergencia de ese campo vectorial B se simboliza nabla producto punto B. Ese puntito ahí es el producto punto. ¿Por qué? Porque tomo el operador nabla, que es un vector, y lo multiplico escalarmente por el campo vectorial B. De esa manera lo que obtengo es la primera componente de este vector por la primera de este, es decir, la derivada de B1 con respecto a x1. La segunda componente del vector por la nabla por la segunda componente del campo vectorial. Obtengo la derivada de B2 con respecto a x2 y de la misma manera obtengo la derivada de B3 con respecto a x3. Entonces, la divergencia del campo vectorial se define de esta manera. Tengo un campo vectorial, o sea, 3 campos escalares que son las 3 componentes del campo vectorial. Derivo la primera con respecto a x1. La segunda con respecto a x2 y la tercera con respecto a x3. Y sumo todo. Al sumar todo eso obtengo un número. O sea que la divergencia de un campo vectorial es un campo escalar, da un número. Cuando el campo vectorial tiene divergencia nula, o sea, tomo la divergencia y me da 0, se dice que es un campo solenoidal, usualmente cuando hablamos de un campo de fuerzas. Si el campo corresponde a la velocidad de un fluido y su divergencia es 0, decimos que es incompresible. Bien, una vez que hemos definido el gradiente y la divergencia, podemos combinarlos y definir la divergencia del gradiente.
tengo un campo vectorial, perdón, un campo escalar f, le puedo calcular su gradiente, aquí está su gradiente, y obtengo un campo vectorial. Y una vez que tengo un campo vectorial, le puedo calcular la divergencia. Como aquí aparece nabla, producto escalar, nabla f, muchas veces este nuevo operador se escribe como nabla cuadrado f. Y nabla cuadrado f es lo que se llama laplaciano del campo f. ¿Qué quiere decir? Ahora veamos la definición concreta. Muy bien, entonces miramos el gradiente de f. El gradiente de f, el gradiente de f, y dejamos la divergencia aquí afuera. El gradiente de f, como vimos hoy, era la derivada de f con respecto a x1 en la primera componente, derivada de f respecto a x2 en la segunda, y derivada de f respecto de x3 en la tercera. ¿Qué era la divergencia de un campo vectorial? Ahora miramos este campo vectorial en particular, que es un gradiente. La divergencia consistía en tomar la derivada de la primera componente con respecto a x1. Como esto ya es una derivada con respecto a x1, lo que obtenemos es la derivada segunda de f con respecto a x1 dos veces. Luego tomamos la derivada de f con respecto de la segunda componente con respecto a x2. Esto de nuevo es la derivada de f respecto a x2 y obtenemos la derivada segunda de f con respecto a x2 dos veces. Y de la misma manera derivamos esta tercera componente con respecto a x3 y obtenemos esto. Esto es, ahora la suma de esos tres resultados me da lo que es el laplaciano o divergencia del gradiente. Uno puede observar, si piensa en la matriz hessiana, que es la matriz donde entran todas las derivadas segundas, esto es la traza, la suma de los elementos de la diagonal. Se llama también la suma de las derivadas puras, porque no hay derivadas mixtas acá. Son dos derivadas respecto al mismo x1, dos derivadas respecto al mismo x2, y dos derivadas respecto al mismo x3 sumadas. Cuando un campo escalar tiene laplaciano nulo, o sea, el laplaciano da cero, se dice que es armónico. Esto es un nombre que se le da. Muy bien, una observación final es que este es un operador de orden 2. La divergencia y el gradiente son operadores de orden 1. Tomo solo una derivada, y aquí aparecen derivadas segundas, por eso es un operador de orden 2. Muy bien, y vemos el último operador de orden 1 que nos interesa en este curso, y es el operador llamado rotor o rotacional, y se calcula o se define para campos vectoriales. Entonces tengo un campo vectorial B con coordenadas B1, B2 y B3. Y el rotacional se define con esta fórmula larga que está aquí abajo, y la manera mnemotécnica de acordarse es lo que significa este producto cruz. Pongo el I, J y K aquí arriba y hago el determinante de esta matriz. Esto es un símbolo, y cuando recorro el determinante por la primera fila obtengo algo similar al producto cruz entre nabla y B1, B2, B3. Entonces, en la componente I del producto cruz, tengo que tachar la fila, la columna correspondiente a I y la primera fila, y calcular el determinante de esto que está aquí. El determinante de esto es aplicar la derivada con respecto a x2 a b3, que es este término de acá, menos la derivada con respecto a x3 a b2. Y de la misma manera calculo las tres componentes y obtengo esta fórmula que está aquí, que es la del rotor o rotacional de B. Cuando un campo vectorial tiene rotor nulo, se dice que es irrotacional. Son nombres que nos permiten dialogar en un mismo lenguaje. Muy bien, unas observaciones finales de esta primera clase sobre operadores diferenciales. Esta primera identidad lo que nos dice es que la divergencia del rotor de B es cero. Primero, para poder calcular, esto significa que primero calculo el rotor o el rotacional, y a ese resultado le calculo la divergencia. ¿Sí?
Debería como que hubiera paréntesis en este término acá. Es la única interpretación que se le puede dar a esto. Entonces, B tiene que ser un campo vectorial para poder calcularle el rotor, que es lo último que acabamos de ver en la transparencia anterior. Una vez que le calculo el rotor, a B me vuelve a dar un campo vectorial. A ese campo vectorial le calculo la divergencia. Eso siempre va a dar 0 cuando el campo vectorial sea C2. ¿Qué quiere decir que un campo vectorial o un campo escalar sea C2? Que todas las derivadas de segundo orden, todas, las puras y las mixtas, se pueden obtener y son funciones continuas. Eso es lo que quiere decir C2. Entonces la C viene de continuo y el 2 quiere decir que todas las derivadas de orden 2 son continuas. ¿Y dónde se usa esta hipótesis? Bueno, cuando uno hace esta fórmula ve que aparecen derivadas con respecto a x1 y con respecto a x2 de un término, y en otro lado derivadas con respecto a x2 y con respecto a x1. Para saber que esas derivadas mixtas son lo mismo en cualquier orden, hace falta la hipótesis de que el campo sea C2. Muy bien, entonces esa es la primera observación. La divergencia del rotor de un campo vectorial suave, en lugar de decir C2 muchas veces diremos suave, que se puede derivar 2 veces, es 0. Ahora, cuando tengo un campo escalar C2, puedo calcularle el gradiente y obtengo un campo vectorial, y luego el rotor y obtengo otro campo vectorial. Bueno, ese campo vectorial siempre es el campo vectorial nulo. Si ven que este es un 0 en negrita es porque es un campo vectorial. Entonces, de nuevo, como S2, las derivadas mixtas son lo mismo en cualquier orden, y este rotor da siempre 0. Eso queda como ejercicio, verificar estas identidades. Y lo último es un teorema conocido como teorema de descomposición de Helmholtz, y lo que dice es que todo campo vectorial suave, C1 en este caso, se puede descomponer como suma de un campo psi y un campo phi, tales que uno de ellos es solenoidal o incompresible, corresponde a un flujo incompresible, y el otro es irrotacional. Este es un teorema clásico, tiene nombre, se llama teorema de Helmholtz, y no lo usaremos en este curso, pero es interesante saber que se cumple porque les puede ser útil en algún momento. Muy bien. Con esto terminamos la primera clase de 3 clases que consistirán en el capítulo 3 de este apunte. Nos vemos en la próxima.